Dime. Ok, ya voy a empezar, hija. Compartiendo. Buenas noches, bienvenidos este día a oír la palabra de Dios. Vamos a esperar que se configure la pantalla para empezar con nuestro estudio. Buenas noches, bienvenidos este día a oír la palabra de Dios. Vamos a esperar que se configure la pantalla para empezar. Perfecto. Vamos a comenzar, amados, dándoles la bienvenida en esta noche, agradeciendo siempre el favor de su atención, esperando que este mensaje que van a estar escuchando pues sea de beneficio para su vida espiritual. Vamos a comenzar, amados, dándoles la bienvenida en esta noche, agradeciendo siempre el favor de su atención, ya me cercioré de que se está grabando. Damos la bienvenida también a nuestros amigos, aquellos que gustan de escuchar la palabra de Dios. Es un placer poderles servir de esta forma. Vamos a ver en este día una lección muy interesante acerca de Mateo capítulo 13. Del versículo 24 al versículo 30 es la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña dice de la siguiente manera, amados hermanos y amigos. Mateo capítulo 13, versículos del 24 a 30 es nuestra lectura bíblica en esta ocasión. Dice la palabra de Dios: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la lectura. Ahora vamos al paso, al paso al paso, vamos al paso a paso, perdón. En este paso a paso podemos encontrarnos en el primer versículo que leímos. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Bueno, lo que hay que comentar en este pasaje de una manera muy sencilla y lo más claramente posible, cuando dice les refirió otra parábola, quiere decir que el Señor ya les había hablado de una parábola o de algunas parábolas. Y nosotros recordemos que la parábola anterior fue la parábola del sembrador. Recordemos que la parábola del sembrador tiene un intermedio donde se habla acerca de por qué el Señor hablaba por parábolas. Y luego, después del intermedio, viene la segunda parte, que es la explicación
de la parábola del sembrador. Esta parábola también tiene dos partes. Tiene esta parte que vamos a ver y que estamos viendo hoy, que es la parábola del trigo y la cizaña, en la parte de la ilustración. Ya en una segunda parte veremos la parábola del trigo y la cizaña, que será la explicación. Y en el intermedio, el Señor habla de al menos otras dos parábolas, que viene siendo la parábola de la levadura y la parábola de el grano de mostaza. Cuando usted abre su Biblia puede cerciorarse de esto. Entonces, en la palabra de Dios encontramos en este versículo 24 de Mateo 13 que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cuando se habla del reino, amados, se habla del reino de Dios anunciado y profetizado desde Génesis hasta Malaquías. Luego, ya como cercano en el tiempo de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo y de los apóstoles antes del día de Pentecostés del primer siglo. Ellos hablaron de este reino como acercándose. Luego vemos este reino en su esplendor ya como establecido en el día de Pentecostés del primer siglo. A partir de ahí se habla acerca de la predicación del reino, se habla de la iglesia en paralelo con el reino, de tal manera que los que entraban en el reino entraban a la iglesia, y lo mismo que se requería para el reino se requería para la iglesia. Son dos estados o dos entidades que van en paralelo juntamente con la conversión. Cuando una persona se convierte a Cristo, entra al reino de Dios y entra también a ser miembro de la iglesia. Cuando habla la palabra de Dios acerca de que es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, se refiere a que cuando se siembra la semilla en el campo, da fruto. Pero también resulta de que cuando se siembra la semilla en el campo, puede haber algo malo también. Mientras que la buena semilla es sembrada, puede estar algo malo ahí. Así de que el versículo 25 nos aclara un poquito más de esto, cuando dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Y qué hizo el enemigo? Sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea que mientras era la noche, mientras era tiempo de dormir, aprovechó el enemigo en las sombras de la noche, en un trabajo escondido, para venir a sembrar cizaña entre el trigo, y se fue. De tal manera que cuando este hombre, este enemigo, hace este trabajo, pues en apariencia solamente él sabe que lo hizo. Así de que él hace ese trabajo a escondidas, y de esta manera contamina la tierra y contamina también el trigo, porque sembró cizaña entre el trigo. Por eso el versículo 26, amados oyentes, dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces aconteció que también salió la cizaña, apareció la cizaña. Podemos ver, estimados amigos, estimados oyentes, que el trabajo que se hizo en la sombra de la noche, cuando los hombres dormían, pues ahora sale a flote. Sale a flote porque juntamente con la planta del trigo
sale la planta de la cizaña. Así de que al momento de aparecer esta cizaña, provoca llevar a cabo una acción. Pero ¿por qué razón? ¿Qué es la cizaña? Bueno, cuando hablamos del trigo no tenemos problemas para comprender porque es muy común en todo el mundo. El trigo es usado mucho para hacer pan, para hacer tortillas, para hacer muchas clases de comida. El trigo es uno de los alimentos número uno del mundo. Y no tenemos problema para entender lo que es el trigo. El asunto está con la cizaña. La cizaña creo que no se menciona tanto como el trigo. Y esta cizaña, recordemos que fue sembrada por el enemigo y fue sembrada en las tinieblas, de tal manera que es algo malo. Entonces, cuando crece la planta de trigo, crece la planta de la cizaña, y entonces se tiene que hacer una acción, porque la cizaña, amados oyentes, no están ustedes para saberlo, ni yo para decírselo, pero necesitamos explicar que la cizaña es un grano o una planta muy parecida al trigo. Usted puede ver ahí en la foto, en la imagen que aparece ahí en su pantalla, y vea esos dos tallos llenos de fruto. Uno de ellos es el trigo y el otro es la cizaña. Cuando están juntos es muy difícil de reconocerlos. Solamente personas muy capacitadas y muy conocedoras llegan a identificarlos de tal manera que pueden ver que hay cizaña sembrada entre el trigo. Pero la situación es que estas plantas se parecen mucho. Nada más que a diferencia del grano de trigo, que muchas veces es color café, color dorado, la semilla de la cizaña es negra y es venenosa. Se dice que cuando la semilla de la cizaña llega a su madurez máxima, fácilmente se sale de su vaina y puede caer en el suelo, de tal manera que vuelve a contaminar el suelo y en la próxima ocasión va a volver a nacer más cizaña. Entonces los que se encargan de tratar la cizaña tienen que tener un conocimiento muy especial para hacer un trato correcto a la cizaña. Entonces aparece la cizaña juntamente con el trigo, ya cuando se pueden apreciar las plantitas, ¿verdad? Van agarrando forma de lo que va a ser ya en casi el tiempo de la cosecha. Cuando leemos en el versículo 27, dice que vinieron entonces los siervos del padre de familia. El padre de familia aquí es el que sembró la buena semilla. Y entonces vienen sus trabajadores y le dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña?, le dicen al Señor. Entonces el Señor indudablemente que al escuchar a sus trabajadores, pues como buen padre de familia y como buen campesino, como buen jornalero o labrador de la tierra, sabe de dónde vino esto. Pero mire, los trabajadores, ellos se sorprendieron y preguntaron sobre lo que el padre de familia sembró. ¿Qué no sembraste buena semilla en tu campo? Y dice, si se había sembrado buena semilla, preguntan ellos, ¿de dónde pues salió esta mala? ¿De dónde salió esta cizaña? Si sembraste buena semilla, ¿de dónde salió esta cizaña? Y entonces el padre
¿verdad? El padre de familia, sabedor de las cosas, dice en el versículo 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dice aquí lo que se menciona en este versículo 28, se menciona acerca del enemigo. ¿El enemigo de quién? Bueno, en este contexto y en esta explicación que está dando auge a la ilustración, pues el enemigo es una persona contraria al que sembró buena semilla. El enemigo es el que quiere hacer daño, es el que quiere hacer mal. Se dice, ¿verdad? Encontré algunas anécdotas acerca del uso de la cizaña y la mayoría de las anécdotas caen en el mismo principio, que cuando hay pleitos, cuando hay enemistades, una de las formas en que se puede vengar una persona es yendo a contaminar el campo con cizaña. También no solamente cuando se quiere vengar, sino cuando quiere ver derrotado o quiere ver a una persona quebrada o que tenga muchas pérdidas, entonces va y siembra cizaña en la noche. Por eso la ilustración, amados, es muy clara, porque en el tiempo del Señor Jesús había estas prácticas. En nuestro tiempo hay estas prácticas también. Y muchas veces personas que tienen envidia porque una parcela da muy buen fruto y otro no da buen fruto y se llenan de envidia, y en vez de hacerse hacia la persona que está gozando de su buen fruto, quieren destruirlo para que sea peor fruto que el de ellos. Pero bueno, lo que trato de decir es que la ilustración es muy entendible. Es muy entendible. O sea, un enemigo ha hecho esto en el trabajo del campo. Es una práctica que no es difícil de comprender. No es difícil de pensar eso. Eso también pasa, por ejemplo, en las carreras de caballos. Cuando hay caballo que tiene todas las de ganar y que en la noche o con un acuerdo sobornando al que está cerca del caballo, muchas veces se le dice que le dé cierto alimento o cierto líquido o le haga cierta cosa al caballo para que en la carrera quede en vergüenza y no gane la carrera. Eso también pasa en la carrera de carros. Muchas veces cuando una persona es ganadora hay tal envidia que los que quieren ganar hacen cosas que uno no pensaría para personas que tienen buena voluntad, sino que más bien se trata de personas que tienen mala voluntad y de alguna manera u otra tratan de hacer un complot o de hacer algún daño para que la persona que se cree que va a ganar no gane la carrera. Entonces el enemigo ha hecho esto. Entonces, ¿qué le dicen los siervos? Los siervos le dicen al hombre que sembró buena semilla, ¿quieres pues que vayamos y que la arranquemos? ¿Y cuál fue la respuesta del dueño del campo? ¿Cuál fue la respuesta a la pregunta que los trabajadores le hicieron? Bueno, vemos el versículo 29. El versículo 29 dice, él les dijo no, y les da una explicación. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Este versículo 29 de Mateo 13 encontramos al Señor que sembró buena semilla, a este padre de familia, que les dice que no,
que no arranquen la cizaña. Y la explicación es porque la cizaña estaba tan unida al trigo que fácilmente se podían arrancar los dos. Hay quienes comentan también, amados oyentes, de que la parte de abajo de la cizaña, la raíz, también se entreteje con la raíz del trigo, de tal manera que si se arranca la cizaña se perjudica la raíz del trigo, se perjudica la tierra que está protegiendo la raíz del trigo, y entonces el trigo se echa a perder. El Señor no quiere que se arranque la cizaña, ya la sembró el enemigo, ya está creciendo juntamente con el trigo. La solución no es arrancarla, esa no sería la solución, porque si se arrancara se perjudicaría también el trigo. Así de que para no echar a perder el trigo, el dueño de la parcela, el padre de familia, el que sembró buena semilla, tiene otra solución. Y entonces es cuando llegamos al versículo 30. El versículo 30 le dice el Señor que sembró buena semilla a sus trabajadores: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Este versículo 30 es muy ilustrativo porque es el conjunto de todo el pensamiento. Recordemos que desde el primer versículo que empezamos a leer, encontramos que hay una buena semilla y una mala semilla. Entonces, el Señor de la parcela cree conveniente que el trigo y la cizaña crezcan juntos, y hasta el tiempo de su madurez, el tiempo en que necesitan ser cortadas de la tierra, es cuando se van a poder separar. Porque Él le dice a sus trabajadores que en el tiempo de la cosecha le va a decir a los que estén cosechando que aten en manojos la cizaña para quemarla y que recojan el trigo en el granero. Fíjense las partes de cada semilla. Fue sembrada una en el pleno día por un buen hombre que esperaba un buen fruto, y la otra fue sembrada en las tinieblas de la noche por un mal hombre que esperaba dañar el fruto del buen hombre. Y entonces ahora vemos que llegan a este punto en que crecen las dos juntas, pero ahora en el tiempo de la cosecha se da el veredicto final, de tal manera que la cizaña tiene que ser atada en manojos y echada a la lumbre, mientras que el trigo se va a recoger y se va a poner bajo protección en el granero. A esas alturas era mejor dejar la cizaña hasta el final, porque el dueño de la parcela tenía la solución perfecta. Así de que se anticipa el trato a la cizaña y se anticipa el trato al trigo en el día de la cosecha. Esta es la ilustración que usa nuestro Señor Jesucristo. Y aunque aquí, amados hermanos y amigos, se habla de un sembrador que sembró buena semilla, se habla de buena semilla y se habla de el campo, que es la tierra donde se sembró la semilla. Estas tres cosas que también son mencionadas, en la parábola del sembrador, aquí en la parábola de la cizaña, estas tres cosas, note bien, el sembrador, la semilla y el campo, estas tres cosas, amados hermanos, amados amigos, tienen un significado muy diferente
a el significado que estas mismas tres cosas tienen en la parábola del sembrador. ¿Quiere saber usted cuál es el significado de esta parábola? Por favor, esté con nosotros para la siguiente lectura, si Dios lo permite, el próximo jueves. Estaremos explicando la parábola de la cizaña y dejaremos bien claro el por qué estas tres cosas no significan lo mismo en la parábola de la cizaña y en la parábola del sembrador. Por lo pronto yo le agradezco mucho su fina atención y como siempre, amados hermanos, cada vez que oigamos la palabra, examinémonos, pensemos en cómo estamos delante de Dios y si hemos caído de la gracia, es un buen momento para hacer arreglos con nuestro Señor. Usted, amado amigo, amado familiar, persona que está entre nosotros, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y cree que Cristo es el Hijo de Dios, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Si usted desea hacerlo, si usted tiene el anhelo, el deseo de hacerlo, háganoslo saber. Cerca de usted habrá un hermano que le ayude. Así de que muchas gracias por su fina atención y les invito a que me acompañen en una oración para concluir con esta ilustración. Dios les bendiga. Amante y amoroso Padre, muchas gracias por permitirnos exponer tu santa palabra y rogamos que lo que se haya dicho en esta ocasión haya sido de tu agrado, que lo que hemos presentado sirva para ayudar a aquellos que gozosos escuchan tu santa palabra, Señor, y que nos ayude también a nosotros cada vez que la leemos, cada vez que sacamos alguna lección de ella, que primeramente seamos leccionados nosotros. Sé con nuestros hermanos enfermos, ayuda a nuestra hermana Carmita de allá de Belice, bendice al hermano Armin, bendice también a hermanos y hermanas que son mencionadas por enfermedad, ayuda al hermano Osvaldo de Nicaragua, Señor bendito, ayuda a su nieta, bendícele y dale salud, ayuda a aquellos que están en el lecho del dolor, aquellos que son llevados en oración, Padre, sé con ellos. Oramos también por el hermano Valente y por su apreciada familia, Señor, que les des consuelo y que pronto ellos encuentren alivio a este pesar por haber perdido a un ser querido. Te rogamos, Padre, que nos ayudes siempre en las cosas que nos pasan y que esas cosas nos ayuden a estar más cerca de ti cada día. Bendice a los predicadores que andan hablando de tu palabra por el vasto mundo, Señor. Bendice a aquellos que están oyendo tu palabra para que vengan a los pies de tu amado Hijo. Gracias, Padre. Hágase tu voluntad en todas las cosas, Señor. Pedimos y damos gracias en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima semana con la segunda parte de esta parábola del trigo y la cizaña. Dios les bendiga y muy buenas noches de nuevo.